y continuamos con la siguiente intervención a cargo de la profesora Lucía Molina Martínez de la Universidad de Alicante, cuya ponencia versará sobre la protección de las personas vulnerables ante la inteligencia artificial y las decisiones automatizadas en entornos digitales y cuidado. Cuando quieras, Lucía. Bien, perfecto. Muchas gracias, Esther. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar, les ruego que me disculpen si mi intervención resulta un poco afectada porque me encuentro atravesando un proceso gripal, pero bueno, no quería dejar de estar presente en esta oportunidad de intercambio académico. Primero de todo, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los directores de este encuentro, los profesores Javier Barceló, Esther Algarra y Beatriz Estremera, por invitarme a participar en esta mesa con ponentes de tal alta calidad. Y bueno, también muy especialmente por la organización de este valioso espacio de reflexión sobre una temática de tanta relevancia jurídica y social como es la protección de las personas en condición de vulnerabilidad, que bueno, considero que interpela de manera directa nuestra función como juristas y nos exige no solo una mirada técnica, sino también crítica, atenta y comprometida con precisamente sectores de la población que muchas veces permanecen invisibilizados en el diseño y aplicación de las políticas, como ya bueno, han puesto de manifiesto algunos ponentes. Bueno, en este contexto y siendo este congreso un espacio dedicado a examinar los nuevos desafíos del derecho civil en relación con la protección de las personas vulnerables, yo creo que resulta imposible no referirse a la inteligencia artificial, un fenómeno que, como sabemos, está transformando de manera transversal todos los ámbitos de la sociedad. Y este fenómeno también presenta consecuencias particularmente relevantes para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, mientras que entre ellas las personas mayores o situación de dependencia, que es precisamente donde yo voy a poner el foco de mi intervención. Y es que podríamos pensar que al tratarse de colectivos tradicionalmente excluidos o más alejados del entorno digital, iban a quedar al margen de esta revolución tecnológica. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. En los últimos años observamos que se ha producido una digitalización progresiva e inexorable de los servicios dirigidos a estas personas, que van desde la digitalización de los cuidados domiciliarios y la atención sanitaria hasta incluso los programas de asistencia social. En todos estos servicios vemos que cada vez más la inteligencia artificial se está integrando. Pues bien, yo creo que esta transformación abre sin duda grandes oportunidades de mejora en términos de eficiencia, personalización y accesibilidad de los servicios, pero también al mismo tiempo plantea nuevos desafíos éticos y jurídicos que nos obligan a reflexionar sobre cómo garantizar que la inteligencia artificial contribuye efectivamente al bienestar de las personas vulnerables sin comprometer sus derechos, su autonomía y su dignidad. Pues bien, en esta ponencia yo me propongo reflexionar sobre los derechos y garantías que deben proteger a estas personas vulnerables frente al uso de inteligencia artificial y decisiones automatizadas en entornos digitales centrados en el cuidado. Para eso voy a analizar brevemente el contexto en el que estas tecnologías están siendo aplicadas, los principales riesgos que implican y voy a revisar el marco jurídico vigente para hacer frente a estos riesgos. El objetivo de mi intervención básicamente es responder a una pregunta que considero clave y es si este marco normativo con el que contamos actualmente es realmente suficiente y adecuado para asegurar una gobernanza tecnológica que sea ética, inclusiva y verdaderamente centrada en los derechos de las personas vulnerables. Pues bien, en primer lugar, es importante señalar que la incorporación de las tecnologías digitales en el cuidado y la atención a la dependencia ha sido impulsada por una serie de factores. Entre ellos destaca el aumento sostenido de la esperanza de vida, que ya se ha puesto de manifiesto, la transformación también de las estructuras familiares tradicionales, la creciente presión sobre los sistemas públicos de salud y bienestar, que básicamente han derivado en una crisis social de los cuidados, que ha puesto de relieve la necesaria participación de la iniciativa privada como solución complementaria a la respuesta estatal y, por supuesto, también otro de los factores que encontramos es la promesa de la tecnología como una herramienta capaz de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los cuidados.
Pues bien, en este escenario concreto han comenzado a proliferar plataformas de servicios de cuidados que intermedian entre las familias y las personas cuidadoras. Un fenómeno que llegó a ser de tal magnitud entre 2015 y 2019 que se ha llegado a bautizar como la uberización del sector de los cuidados, por, digamos, las características que presentan con las plataformas VTC como Uber, que, como sabemos, intermedian también servicios de transporte. Pues bien, dentro de este ecosistema digital tengo que advertir que existen distintos modelos de negocio. Tenemos desde plataformas que actúan como agencias de colocación, que están centradas en el cuidado a medio y largo plazo, como por ejemplo Cuideo o Cuidum. También tenemos otras que ofrecen servicios bajo demanda, como Familiados o Familia Fácil, donde aquí los trabajadores son autónomos y la plataforma cobra una comisión. Algunas de las plataformas que encontramos en este ecosistema gestionan también los aspectos administrativos de la contratación, aseguran el cumplimiento del salario mínimo interprofesional y ofrecen también orientación sobre el régimen a aplicar. En lo que se refiere concretamente a la digitalización, encontramos también distintos niveles de aplicación. En los niveles iniciales se encuentran plataformas que lo que están haciendo es automatizar la gestión administrativa y laboral y optimizar la interacción entre las familias y los cuidadores, facilitando de esta forma la comunicación, la recogida de solicitudes y la gestión de perfiles. Ejemplos de este nivel de digitalización sería, por ejemplo, Cuidum, Cuideo y Familiados. En niveles más avanzados ya vemos que se están utilizando sistemas de teleasistencia y seguimiento remoto y que se están empleando algoritmos de aprendizaje automático para asignar cuidadores de manera precisa según las necesidades de cada usuario, también para optimizar horarios, gestionar pagos y también para aplicar evaluaciones cruzadas. Un ejemplo destacado sería la plataforma de Care, que combina básicamente un marketplace digital de cuidadores con valoración sociosanitaria personalizada mediante Machine Learning. En este nivel, la digitalización evidentemente no solo va a aumentar la eficiencia del servicio, sino que permite ofrecer una atención más personalizada, confiable y adaptable, mejorando significativamente la experiencia tanto de las familias como de los cuidadores. Ahora bien, pese a esas ventajas, debemos tener en cuenta que la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en estas plataformas también va a plantear una serie de riesgos. Así, la mayoría de personas mayores o dependientes, como sabemos, presentan barreras tecnológicas, cognitivas o físicas que les va a dificultar el uso autónomo de estas plataformas. Por lo que si nos encontramos con plataformas que tienen interfaces poco intuitivas, falta de opciones de accesibilidad, como por ejemplo la lectura en voz alta, alto contraste, navegación simplificada, nos encontramos también con plataformas que no tienen canales alternativos, como podría ser la atención telefónica o presencial, pues básicamente lo que va a ocurrir es que un servicio que va dirigido a esta parte de la población las va a dejar a esta concreta parte de la población excluidas del sistema al no poder acceder si no es mediante un familiar. Además, debemos tener en cuenta que si estas plataformas aplican la inteligencia artificial sin un enfoque ético y centrado en la persona, vamos a correr el riesgo de reducir el cuidado a procesos automatizados completamente despojados del componente humano, afectivo y empático que resulta fundamental para una atención verdaderamente digna y de calidad al envejecimiento y la dependencia. Pero además, y yo considero que lo más preocupante es que el funcionamiento de estas plataformas implica en muchos casos el tratamiento masivo y altamente intrusivo de datos personales, lo que va a exponer a los usuarios a violaciones de sus derechos fundamentales, especialmente cuando las plataformas adoptan decisiones en virtud de tratamientos automatizados de datos, es decir, tratamientos que no cuentan con interacción o supervisión humana. Uno de los riesgos precisamente más preocupantes que plantean este tipo de decisiones es, como sabemos, la discriminación algorítmica. Y es que tenemos que tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial aprenden a partir de datos históricos. Y si esos datos contienen sesgos estructurales, como suele ocurrir, el sistema no solo va a reproducir esos sesgos, sino que puede incluso amplificarlos.
Por ejemplo, si los datos de entrenamiento no reflejan adecuadamente la diversidad dentro del colectivo de personas dependientes, en términos de nivel socioeconómico, origen étnico, género o situación de dependencia, los resultados pueden ser inexactos o discriminatorios. Esto puede traducirse en una asignación desigual de recursos, menor acceso a servicios de calidad o incluso a errores en la atención asistencial. Pero bien, este riesgo de discriminación y de vulneración de derechos se ve incluso agravado por el hecho de que muchas de estas plataformas recopilan grandes volúmenes de datos sensibles, como por ejemplo información sobre patologías, nivel de autonomía, condiciones de salud mental o incluso sobre el origen étnico o cultural. En la plataforma Edercare podemos ver precisamente la política de privacidad cómo nos informan de que van a recopilar esta serie de datos sensibles. Pues bien, todo ello evidentemente expone a las personas dependientes a un escenario de alta vulnerabilidad en el que no solo se va a poner en riesgo su privacidad, sino también su dignidad y sus derechos fundamentales. En este contexto, yo creo que es evidente que la implementación de tecnologías tiene que ser rigurosamente supervisada y guiada por principios éticos sólidos, con especial atención a la transparencia, la explicabilidad de los algoritmos y la intervención humana en las decisiones que afectan a la vida de las personas. Pues bien, dejando esto, digamos, sentado, lo que nos tenemos que preguntar es con qué marco jurídico contamos precisamente para hacer frente a estos riesgos. La primera norma que vino a regular digamos, este tipo de decisiones, ¿no?, que se adoptan en las plataformas digitales o los riesgos inherentes al tratamiento automatizado de datos, fue precisamente el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, cuyo artículo 22 vino a prohibir la toma de decisiones individuales automatizadas que tengan efectos jurídicos sobre la persona o le afecten de manera significativa de forma similar. Por ejemplo, decisiones que denieguen el acceso a un servicio de salud social. Ahora bien, debo advertir que el propio artículo prevé ciertas excepciones y es que este tipo de decisiones va a ser admisible cuando resulte necesario para la celebración o ejecución de un contrato o cuando se cuente con el consentimiento explícito del interesado. Estas dos excepciones son, de hecho, invocadas de forma habitual por las plataformas para legitimar el tratamiento automatizado de los datos de sus usuarios, lo que en la práctica significa que la mayoría de las personas usuarias van a estar sometidas a este tipo de procesos. En el sector de los cuidados hay plataformas como Cuideo que en su política de privacidad expresamente nos advierten de que no van a tomar decisiones automatizadas, pero sí hay otras muchas que las toman. En estos casos en los que se adoptan decisiones automatizadas, el Reglamento General de Protección de Datos no deja a la persona sin garantías, pues básicamente le reconoce al interesado una serie de derechos mínimos. La posibilidad de solicitar la intervención humana por parte del responsable del tratamiento, de expresar su punto de vista, de impugnar la decisión adoptada y, por último, de conocer la lógica aplicada en el proceso automatizado, lo que implica el derecho a recibir una explicación significativa del funcionamiento del algoritmo que ha influido en la decisión. Estas garantías, según la interpretación que realizó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 7 de diciembre de 2023, son también exigibles cuando se adoptan decisiones parcial o semiautomatizadas, lo que supone una ampliación muy relevante del ámbito de protección del artículo 22, especialmente si consideramos que la mayoría de decisiones generadas hoy en día por sistemas de inteligencia artificial y que aplican las plataformas cuentan en mayor o menor medida con algún tipo de intervención humana. Dicho esto, tengo que advertir que en la práctica el ejercicio de los derechos o garantías reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos se va a enfrentar a importantes obstáculos, lo que resulta, yo creo que muy evidente en el contexto de las plataformas digitales de cuidados. Y es que en muchos casos los usuarios no son informados ni de manera clara ni de manera accesible sobre la existencia de decisiones automatizadas que pueden afectarles significativamente, como por ejemplo la asignación de un cuidador, la priorización de servicios o la evaluación de su grado de dependencia. Además, la transparencia exigida por el reglamento
en lo que respecta a la lógica del algoritmo, suele ser deficiente o comunicada en un lenguaje técnico incomprensible, lo que limita gravemente el ejercicio efectivo del derecho a la explicación y a la impugnación que recoge el artículo 22. A ello se suma una problemática especialmente preocupante, la validez del consentimiento explícito que muchas plataformas invocan para legitimar estos tratamientos automatizados. Podemos considerar que es libre e informado un consentimiento que está otorgado en un entorno digital complejo, bajo condiciones de urgencia, necesidad o vulnerabilidad. En muchos casos sabemos que el consentimiento se reduce a una mera formalidad, sin que cumpla esa función esencial que tiene de garantizar el respeto a la autonomía de la persona usuaria. Pues bien, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, ya con esas deficiencias que ha apuntado, lo tenemos que poner en conexión a su vez con el artículo 82 del Reglamento General de Protección de Datos, el cual reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados como consecuencia de una infracción del reglamento. Así, mientras el artículo 22 vendría a garantizar al interesado el derecho a conocer la lógica aplicada en una decisión automatizada y a impugnarla, es decir, le reconoce el derecho a exigir transparencia y supervisión, el artículo 82 lo que reconoce es el derecho a ser compensado económicamente cuando dicha decisión le ha causado un perjuicio. Sin embargo, yo creo que, a mi juicio, obtener esta indemnización en este contexto por la violación de derechos, como por ejemplo el uso de datos sensibles de la persona para dirigirle publicidad, la manipulación de sus decisiones o incluso por discriminación algorítmica, va a resultar muy difícil. Y ello debido a una combinación de obstáculos jurídicos, técnicos y probatorios que hacen casi imposible activar con éxito ese derecho, ¿no? El artículo 82. Y es que, junto a las deficiencias que ya he apuntado del artículo 22, tenemos que tener en cuenta que el artículo 82, como bien ha aclarado el Tribunal también de Justicia de la Unión Europea, establece un régimen de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba. Esto significa que el responsable del tratamiento, es decir, la plataforma, va a poder exonerarse si demuestra que actuó con la diligencia debida. En consecuencia, no basta con acreditar que el algoritmo ha producido un resultado injusto o discriminatorio para poder solicitar una indemnización, sino que el afectado tiene también que probar la existencia de ese nexo causal directo entre la decisión automatizada y el daño sufrido, lo que va a resultar especialmente complejo debido a muchos factores, ¿no? Que ya pues, se han puesto de manifiesto en muchos foros jurídicos, como la opacidad inherente a muchos algoritmos, la dificultad de identificar al responsable del daño debido a la multiplicidad de actores implicados en el proceso decisorio, y también la complejidad técnica de demostrar tanto la existencia como la naturaleza de la discriminación algorítmica, ya que vamos a necesitar un elemento de comparación. Pues bien, a estas complejidades técnicas y estructurales a las que se va a enfrentar todo aquel que persiga obtener una indemnización en este marco, pues debo decir que se ven incluso reforzadas por la interpretación limitada que se ha hecho en la práctica de la obligación de transparencia sobre la lógica aplicada, que se ha entendido frecuentemente como el deber de proporcionar una explicación general del funcionamiento del sistema automatizado y no como una obligación de revelar el algoritmo ni proporcionar acceso al código fuente, que generalmente está protegido por secreto empresarial, pero que realmente resultaría clave para identificar el origen del daño y que los usuarios ejercitaran sus derechos de manera efectiva. Sí que es cierto en este sentido que en España ya contamos con la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2025, la sentencia Bosco, que ha dado un paso importante al declarar que el acceso al código fuente constituye un mecanismo esencial para garantizar la transparencia algorítmica. Esta sentencia surgió a raíz de la reclamación presentada por la Fundación Ciudadana Cibio, que solicitó el acceso al código fuente de la aplicación informática Bosco, utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica, para determinar la elegibilidad de los beneficiarios del bono social eléctrico. En este caso, el Tribunal Supremo estableció que los límites derivados de la propiedad intelectual se van a atenuar cuando la titularidad
recae en la administración y el software se utiliza para el ejercicio de competencias públicas y el reconocimiento de derechos sociales. De momento, es cierto que esta decisión abre un camino importante, pero es cierto, hay que tener en cuenta que su aplicación se limita por ahora a los sistemas utilizados por la administración pública y que queda abierta la cuestión de cómo esta doctrina podría extenderse a entidades privadas que gestionan servicios de interés general. Pues bien, aparte del Reglamento General de Protección de Datos, también abordan los problemas que plantean la implementación de tecnologías avanzadas, concretamente en el ámbito de las plataformas digitales, el Reglamento de Servicios Digitales, el cual incorpora una serie de transparencias algorítmicas para todas las plataformas digitales. Este reglamento incorpora también unas obligaciones que son reforzadas para las plataformas de gran tamaño y vino también en su momento acompañado del Reglamento de Mercados Digitales, que también incorporó incluso más obligaciones para los guardianes de acceso, pero yo solo voy a citar las obligaciones generales para las plataformas digitales del Reglamento de Servicios Digitales, puesto que ninguna de las plataformas de cuidados actualmente desempeña el rol de guardián de acceso, ni tampoco es una plataforma de gran tamaño, por lo que no van a estar sujetas a estas obligaciones reforzadas o adicionales, entre las que se incluirían auditorías. Pues bien, entre estos deberes de transparencia destacan a mi juicio 4. En primer lugar, tenemos que hacer alusión al deber de transparencia sobre los sistemas de recomendación utilizados por las plataformas, recogido en el artículo 27, el cual exige a las plataformas que informen en sus condiciones generales, mediante un lenguaje claro y accesible, sobre los parámetros principales que determinan dichas recomendaciones, así también como las opciones que tienen los usuarios para modificar o influir en ellos. En plataformas concretamente de cuidados, esta transparencia sería fundamental para que los usuarios pudiesen entender cómo se seleccionan los cuidadores o servicios ofrecidos y puedan también ajustar sus preferencias según sus necesidades particulares. En segundo lugar, el Reglamento de Servicios Digitales también recoge el principio de transparencia algorítmica en la publicidad, en su artículo 26, el cual establece también la obligación para las plataformas de informar sobre cuándo y en nombre de quién se presenta un anuncio, los parámetros que se han utilizado para decidir la presentación de esa publicidad específica, así como las posibilidades de cambiar esos parámetros, ofreciendo en cualquier caso explicaciones útiles de la lógica empleada en la presentación de publicidad. Además, y dado los potenciales efectos negativos, el Reglamento de Servicios Digitales también prohíbe la publicidad personalizada o segmentada que esté basada en la elaboración de perfiles a partir de categorías de datos sensibles, como por ejemplo la discapacidad de una persona. En plataformas que llevan a cabo plataformas de servicios de cuidados, esta regulación, este concreto artículo, el artículo 26, impediría prácticas publicitarias que exploten su vulnerabilidad o condicionen sus decisiones de manera injusta. En tercer lugar, en el Reglamento de Servicios Digitales se recogen también obligaciones de transparencia en el diseño y organización de las interfaces, prohibiéndose a las plataformas en línea diseñar, organizar o gestionar sus interfaces de manera que sea engañosa o que manipule a los destinatarios del servicio. Esta obligación de transparencia vendría a garantizar que las plataformas de cuidado, a la hora de diseñar sus interfaces, deben tener en cuenta las dificultades cognitivas, tecnológicas y sensoriales de las personas mayores para no distorsionar ni dificultar la capacidad precisamente de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre los servicios que contratan o las opciones que seleccionan. Finalmente, encontramos en relación con la moderación de contenidos el artículo 15, que impone la obligación de publicar informes anuales claros sobre las actividades de moderación llevadas a cabo, incluyendo toda la información sobre el uso de sistemas automatizados que se estén utilizando. Esto cobra también especial importancia en las plataformas de cuidados, donde los usuarios pueden dejar reseñas y comentarios sobre profesionales y servicios, ya que la moderación transparente contribuye a evitar sesgos o censuras injustificadas y a mantener también la confianza en la plataforma. Pues bien, como ya he excedido bastante el tiempo que se me ha otorgado, voy a ir finalizando. Simplemente decir que junto a estas obligaciones de transparencia también encontramos en el artículo 54
un derecho específico a obtener una indemnización de los prestadores de servicios por cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte de los prestadores de servicios de estas obligaciones de transparencia, pero que es un precepto que, a mi juicio, plantea los mismos problemas prácticos y técnicos que plantea el artículo 82, porque debemos entender que también configura un régimen de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba. Entonces, con este marco jurídico, yo creo que obtener una indemnización va a ser muy complejo, ya que si bien se recogen deberes de transparencia en el Reglamento General de Protección de Datos y sobre todo en el Reglamento de Servicios Digitales, estos deberes de transparencia son útiles para identificar desviaciones en los sistemas de inteligencia artificial, pero realmente no pueden evitar por sí solos que los algoritmos lleguen a resultados sesgados e injustos. Es por esa razón que hay una destacada ya doctrina en la materia que ha venido considerando necesario acompañar estos deberes de transparencia con la articulación de medidas efectivas reparadoras de la misma. Si nos vamos al reglamento de inteligencia artificial, yo creo que tampoco vamos a encontrar ahí la solución, pues si bien es cierto que los sistemas de inteligencia artificial que se implementan en estas plataformas pueden ser consideradas de alto riesgo, en la medida en que las decisiones automatizadas influyen significativamente en el acceso a servicios de salud o cuidado, lo cierto es que el reglamento de inteligencia artificial se limita también básicamente a recoger medidas preventivas, de transparencia, de mitigación de riesgos y mecanismos de supervisión, pero no medidas reparatorias. Además, en lo que se refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales, se remite básicamente al reglamento de servicios digitales. En definitiva, y ya para concluir, creo que uno de los grandes problemas que encontramos y que nos vamos a encontrar en estas plataformas es el de la toma de decisiones algorítmicas automatizadas y semiautomatizadas, y que para poder darle solución, ¿no?, a los posibles daños que se pueden causar, es necesario aumentar los deberes de transparencia, y hay varios informes que indican que el reglamento de servicios digitales que no está teniendo, y bueno, con los que vino acompañados, el reglamento también de mercados digitales, no está teniendo la efectividad y la eficacia de aplicación que se esperaba. Creo también que es imprescindible ampliar las obligaciones de auditoría algorítmica a todas las plataformas y implementar también sistemas de supervisión, pero no solo a las de gran tamaño, porque hemos visto que en el ámbito de las plataformas digitales de cuidado no hay ninguna. Yo creo que en este caso eso ayudaría bastante a reforzar el marco jurídico. Y por último, considero que quizá lo que tendríamos también que replantearnos es el actual régimen de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba, que se predica no solo del artículo 82 del Reglamento General de Protección de Datos, sino también del propio Reglamento de Servicios Digitales. Y ya hay doctrina europea, la verdad, consolidada, que considera que lo más efectivo sería avanzar hacia un régimen de responsabilidad objetiva, lo que se vendría a justificar básicamente la manifiesta insuficiencia de las obligaciones de diligencia debida para las plataformas, también esa dificultad que encontramos para identificar y localizar al agente del daño sin la colaboración de la plataforma, y también muy importante, que debemos tener en cuenta que el daño se produce en una plataforma creada y mantenida por su proveedor, que realmente tiene que ofrecer un entorno digital seguro al usuario. Yo creo que este régimen no solo va a incentivar una mayor transparencia, sino también una actitud mucho más proactiva en la detección y corrección de sesgos algorítmicos, y el inconveniente que evidentemente plantea todo régimen de responsabilidad objetiva, yo creo que puede ser sufragado por la vía de la publicidad en la plataforma o mediante el pago de una tarifa a cargo del usuario. Ello, junto con el fomento de modelos de innovación pública y cooperativa, donde las plataformas tecnológicas no solo atiendan a lógicas de mercado, sino también a lógicas de bienestar social, creo que podría contribuir algo más a la protección de los derechos de las personas mayores y en situación de dependencia en el contexto que nos encontramos actualmente de la revolución de la inteligencia artificial. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Pido disculpas porque creo que me he excedido en el tiempo, pero muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias a la profesora Molina Martínez, a quien agradecemos su participación en este congreso a pesar de su estado de salud. Lo agradecemos doblemente porque si no hubiera podido participar nos hubiera privado de una intervención tan interesante como ha sido la suya, una ponencia
interesantísima en la que, a pesar de las limitaciones de tiempo a que nos obliga este formato, pues ha tocado temas tan interesantes como la protección de datos, la transparencia algorítmica, la publicidad, los diseños accesibles, las medidas de reparación de daños dentro de lo que es el análisis de las plataformas digitales de cuidado. Es verdad que la inteligencia artificial lo invade todo. La inteligencia artificial ha tenido incidencia en todos los aspectos de nuestras vidas y creo que la principal conclusión que debemos sacar es que cuando hablamos de personas vulnerables, pues que intentemos conseguir que la inteligencia artificial no las haga doblemente vulnerables.